lo comercializaban. El ayuntamiento dice que sea gobierno civil quien se decida, y efectivamente el gobierno civil dice que no, que eso queda bajo el dominio del ayuntamiento y chimpún. Pues eso, son medidas, o sea, lo acatan y van siguiendo, pero sin que toque a las personas. No sé. Otra cosa, la lámpara del Santísimo Sacramento, que había costado arrobas de aceite claro. hasta el 31, llevaban desde el 24, porque los libros de actas se abren con la dictadura. Es también el que pone pues ahí la parte oficial del funcionamiento del ayuntamiento. El primer libro de actas está abierto en 1924 y van contabilizando pues del presupuesto municipal lo que se paga en arrobas de aceite para mantener encendida. ¿Pero era del Sacramento o era de San Antonio? Del Santísimo Sacramento. Porque allí debe haber también una gran devoción a San Francisco. Esa es la parroquia que está dedicada, sí, pero la del Santísimo Sacramento. Pues conté toda la cantidad de arrobas, las arrobas no me acuerdo, pero se pagaba todo en especie. Sí. Claro. Era, 520 y tantas pesetas. Eso suprimido, por supuesto. Llega la República, eso se suprime de un plumazo. Claro, a cambio empiezan los festejos del primer aniversario de la República, del segundo, del tercero, y hay algunos concejales que se quejan del dispendio. Cambio de rotulación de las calles, por supuesto. Cada uno que llega cambia eso de las calles. Pues fíjese, todas estas cosas están en esa parte del libro que has firmado tú y que has investigado tú. Y me interesa mucho sobre todo lo que es, porque Chimo, sabes que por lo que estás hablando con él te habrás dado cuenta que él tiene auténtica fijación, y me parece muy bien, con los archivos, con los restos documentales, con todo lo que nos deja la historia. ¿Dónde ha investigado Isabel todas estas cosas y secretos que aparecen? En el archivo municipal, pero bueno, también fue el archivo de aquí, que no hay nada. Por cierto, que creo que el archivo de todos los municipios de aquí de la Huerta de Xàtiva está microfilmado, copiado en nuestro archivo municipal de aquí de Xàtiva, ¿no? Sí, pero así como Vallada tiene un archivo municipal extraordinario. En el caso de La Grancha hay muy pocos libros de actas y además mutilados, pero mutilados no de ahora, sino cuando corresponde, porque hay un caso también a resaltar, que es el del secretario Jacinto Durán, que aparte de eso, yo no sé si este señor viene de Alicante, o de por allí, eso sí que no sé de dónde, de Alicante o de por allí, no sé. Es secretario desde la dictadura hasta el año, si no recuerdo mal, 65, y no hay purga que le valga que le afecte. Y aparte de eso es secretario de La Grancha y de Vallés, que durante este periodo que estábamos comentando son totalmente contrarias las directrices que toma. Lo que pasa en un sitio y otro difiere bastante, ¿no? No sufre ningún tipo de nada. O sea, sabía nadar y guardar la ropa, y yo creo que fue él el que cortó las hojas, pues que pudieran afectar en algún momento. Entonces vas al libro de actas y, por ejemplo, en el 36, la última es del 20 y tantos de mayo del 36, y hasta no sé si agosto del 37 no hay ningún acta, ni comienzo de guerra, ni la parte del comité ejecutivo, que suele ser la más violenta. Eso está cortado, las hojas, y chipún. O sea, en cuanto a parte archivística está mal. Es muy lacónico además este señor, y claro, son tantísimos años los que cubre, que te tienes que valer pues de la causa general, o sea que ha sido dificultoso, ¿no? Sí, luego los testimonios orales pues tienen su problema. Claro, que son muy subjetivos, ¿no? Son muy subjetivos. Esta parte de eso yo lo veo por mi madre. Cuando se llega a cierta edad, las situaciones las enfocas de forma diferente a como fueron, como que vas quitando la parte más sangrante, o que te ha podido doler más, o que no ha sido gratificante, como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Y la oyes, yo oigo a mi madre contar situaciones que a veces me afectaba a mí con ella, alguna discusión, y ahora sería yo la hija perfectísima cuando tuvimos nuestros problemas. Entonces la gente hacemos lo mismo con los recuerdos. Vamos, en historia se hace también una analítica de tipo psiquiátrica para ver en un último término las historias como se recuentan, ¿no? Que la gente quiere curarse incluso, aunque sean víctimas de aquello que les duele. Isabel, y claro, en la época más reciente
la de la dictadura, la vida en la Granja de la Costera supongo que muy similar a la que se viviría en cualquier otro municipio de sus características. Porque además, ¿no? Es otro alcalde, es por ahora el alcalde que hasta más tiempo, me estaba fijando un poquito antes de venir aquí, 18 años, que es José Climent Ballester, que estuvo del 52 al 70, es decir, prácticamente casi te cubre toda la época franquista. Claro. 70 nada, y eso también es, pues se ve la modificación para elegir a los representantes de los ayuntamientos por el tercio familiar, por tal. Entonces eso es, ahí sí que es meramente Isabel, y claro, como es imposible resumir todo el trabajo y esta parte del libro de la historia contemporánea en apenas unos minutos de radio, yo me fío mucho de ti, de tu criterio. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, si tuvieras que destacar alguna cosa de la investigación de la historia reciente de La Granja? ¿Lo que más te llama la atención o que más particulariza de alguna manera este municipio frente a otros? A ver, hay que haya notado ya sin la gente, pero no solo es que se ve allí, hay como un cierto resabio, una cierta planteamiento de la gente a no querer contar mucho, como si fueran poseedores de un montón de conocimientos que luego si te los contarán son pura anécdota. Pues muy parecidos a los de otros sitios, ¿no? Eso por ahí. Luego un cierto continuismo, es que hay una serie de alcaldes que están mucho tiempo, y después la otra cosa es que se ciñen, lo mismo que hizo el de la guerra, la Segunda República y la Guerra Civil, pues a lo que desde Valencia se les va dictando, pretenden sacar de la Diputación todo lo que pueden por el bien del pueblo, porque allí se invierte bastante en mejoras de los caminos y tal, y la gente pues es, oye, pues a sacar lo que se pueda y a vivir pues lo mejor que se pueda, la más pacífica y mente posible, ¿no? ¿Catequismo lo habéis encontrado así? Un catequismo que pudiera, claro, aquí se adivina que no hay dos bandos muy definidos. No, aquí no creo que lo hubiese. Yo es que al no ser de La Granja esto sería mejor que lo comentarais pues con Vicente o con Daniel o con Emilia. Yo al no ser de La Granja eso no, pero el día 27, que será el último programa con Vicente García, y nos hablará de cultura popular. Supongo que a través de la cultura popular y lo que hace el municipio se verá de una manera más clara si había divisiones o era un pueblo que totalmente quería vivir en paz. Muchas divisiones, sí, sus distintas tendencias, pero no creo que fuera una cosa. No, hay pueblos donde recuerdan mal las cosas debidas precisamente a eso, y entonces ya no lo repiten. Yo me quedo, Isabel, con una cosa que has dicho que me gusta, y es que se dice, y no es de balde, que en los pueblos pequeños se vive muy bien. Pues supongo que precisamente por eso, por ese aislamiento, entre comillas, por vivir el día a día de una manera pacífica, tranquila, con vecinos, con una buena relación de vecindario, pues se superan los grandes problemas. Y al final va a ser verdad y van a tener razón cuando se dice que en los pueblos pequeños y más los que están en el campo se vive mal. Pero hay un dicho muy grave, ¿eh? Sí. Pueblo pequeño, infierno grande, ¿eh? Eso no te olvides que está posiblemente ahí. Soterradamente sí que haya. Bueno, pues, no más o menos que en cualquier otro sitio, ¿no? Supongo. Pero bueno, eso no creo, si no se hubiese manifestado. Sí, se hubiera manifestado, sí. Bueno, pues Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Quédate porque nos queda un cuarto de hora de programa si quieres quedarte con nosotros, pero nos ha servido como muestra lo que encontraremos en ese libro que muy pronto estará ya en nuestras manos. Supongo que para este verano. No te vayas, Chimo, no te vayas. Una pausa y volvemos. Restaurante El Mirador del Castell. Descansa en la terraza del restaurante El Mirador del Castell i demana tu magnífic esmorzar saludable. Telèfon de reserves 96 228 38 24. Xàtiva. Metálicas Gutiérrez fabrica sistemas de carpintería en aluminio y PVC avalados por marcas tan prestigiosas como Alumacén, Extrual y Salamander.